Aquí estamos en la lista de reproducción número 6, específicamente en la tarjeta de ejercicios número 3. Este ejercicio está relacionado con condicionales combinados y este ejercicio número 3 nos plantea lo siguiente. Se necesita un programa que diga si una persona es apta para un equipo de baloncesto o no. Si es hombre, debe ser mayor de edad, medir más de 1,70, que pese menos de 75 kilogramos y si es mujer, que tenga más de 16 años, que mida como mínimo 1,70 y que pese como máximo 60 kilogramos. Se debe leer el nombre, el sexo, F para femenino, M para masculino, la edad, la estatura y el peso. Entonces, en conclusión, este algoritmo nos quiere decir que vamos a pedir unos datos relacionados al aspecto físico de una persona, ya sea para el género masculino o para el género femenino. Y con los datos que vamos a pedir vamos a hacer diferentes comparaciones, validaciones, condiciones lógicas o expresiones lógicas. Y eso se hace con el fin de decir si esa persona es apta para entrar a un equipo de baloncesto o no. Eso es en resumen lo que nos dice este ejercicio número 3. Y antes de construir nuestro algoritmo en pseudocódigo vamos a construir nuestro algoritmo paso a paso. Y aquí tenemos esos pasos para la solución. Nos preguntamos qué debemos hacer. Primero que todo, definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Posteriormente, inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria. Es decir, que yo como desarrollador los voy a definir en mi pseudocódigo esos valores. Pero en caso tal de que el usuario me ingrese datos, yo me pregunto, ¿cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario? Aquí obtenemos como respuesta que debemos trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios y eso lo hacemos gracias a la palabra clave leer. También tenemos el tema de trabajar con funciones predeterminadas para datos de tipo cadena y encontramos la respuesta donde nos dicen que es importante utilizar funciones para los datos de tipo cadena que nos ayuden a optimizar nuestro algoritmo. También tenemos el tema de aplicar una estructura algorítmica y nos dicen que poner en práctica la estructura condicional combinada para evaluar los datos que ingresa el usuario. Y por último encontramos la interpretación correcta de mi condición o expresión lógica. Y esto lo complementan diciendo que para trabajar de forma acertada con la expresión lógica de la estructura condicional combinada, debemos tener presente el tema del operador módulo, operadores aritméticos, relacionales, lógicos y los tipos de datos explícitos como son el verdadero y o el falso. Entonces aquí hemos construido nuestro algoritmo paso a paso que nos va a servir de guía y apoyo para el algoritmo que vamos a hacer en pseudocódigo. Y todo esto lo construimos con el fin de darle solución a este planteamiento número 3. Entonces, para construir nuestro pseudocódigo nos vamos a nuestro editor de código y el nombre que le vamos a dar a este algoritmo es equipo baloncesto. Empecemos con los comentarios, definir variables o constantes. Aquí hagamos el otro de una vez, inicializar variables o constantes. Aquí vámonos con otro, funciones para datos de tipo cadena. Nos vamos con la estructura condicional combinada y ahí vamos mirando si necesitamos más comentarios. Aquí nos vamos con nuestra palabra clave definir. La primera variable va a ser género, la segunda va a ser género final y esto va a ser de tipo de dato cadena, punto y coma. Nuevamente nos vamos con la palabra definir y aquí nos vamos con la variable edad, nos vamos con la variable estatura, nos vamos con el peso y esto va a ser de tipo de dato real, punto y coma. Ahí vamos a definir estas variables inicialmente. Nos vamos con el tema de la inicialización, nos vamos con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese el género de la persona. Y aquí dentro de paréntesis decimos que F va a ser igual a femenino o M va a ser igual a masculino. Dos puntos, espacio y eso, que el usuario ingrese ese género, lo almaceno en donde, en la variable género, punto y coma. Nuevamente, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese la edad de la persona. Dos puntos, espacio y gracias a mi palabra clave leer lo almaceno en donde, en edad, punto y coma. Nuevamente, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese la estatura
de la persona. Dos puntos, espacio, y gracias a mi palabra clave leer lo almaceno en estatura, punto y coma. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese el peso de la persona. Dos puntos, espacio, y gracias a mi palabra clave leer lo almacenamos en peso, punto y coma. Aquí nos enfocamos ahora en este comentario de funciones para datos de tipo cadena. Entonces aquí llamamos la variable género final y eso va a ser igual a minúsculas, y minúsculas va a recibir el argumento de género. Cerramos los paréntesis y agregamos el punto y coma. ¿Y qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo lo siguiente: el género que el usuario me ingrese se va a almacenar en la variable género y él me puede ingresar el femenino o masculino, y lo que yo hago es que eso siempre se va a convertir en minúsculas al pasar por esta función minúsculas, y ya eso en minúsculas convertido se va a almacenar en género final. Y esto es importante porque con género final yo voy a empezar a hacer mis relaciones o mis expresiones lógicas, y a partir de ahí empezar a decidir si es apto o apta para el equipo o no. Y aquí recordemos, estamos utilizando una función y esta función tiene definido un parámetro, y ese parámetro le estamos ingresando un argumento, que si de pronto no hemos visto el tema de parámetros, eso más adelante lo vemos en nuestros cursos de lenguajes de programación que tengamos más adelante. Ahora me voy a enfocar en el tema de la estructura condicional combinada. Nos vamos con nuestra palabra clave sí. Aquí hacemos los paréntesis para la expresión lógica, que ahorita la hacemos, pero antes vamos a escribir la palabra clave entonces, y el editor de código me ayuda a autocompletar esa palabra y a cerrar mi estructura condicional sí gracias a la palabra clave fin sí. Y además voy a maximizar para que podamos ver esta expresión lógica, que va a ser un poco larga, mucho más clara. Aquí dentro nos vamos con unos paréntesis internos, y estos paréntesis van a decir lo siguiente: si el género final, recordemos que ese va a ser nuestra variable de comparación, es igual a m o operador lógico o también género final puede ser igual a masculino. El usuario me puede ingresar la m en minúscula o masculino en minúscula. Siempre se va a convertir en minúscula gracias a nuestra función minúsculas. Ahí tenemos esas dos opciones. Pero además hay otras opciones que debemos hacer cumplir. Entonces utilizo el operador lógico y aquí dentro hago otros paréntesis. ¿Qué más opciones se tienen que cumplir? ¿Qué más requisitos o qué más condiciones se tienen que cumplir para que ese usuario o usuaria pueda entrar al equipo de baloncesto? En el caso del masculino, que es el primero que estamos haciendo, la edad debe ser mayor o igual a 18 porque debe ser mayor de edad. Y además, esta edad del usuario debe tener un rango final, es decir, un rango de inicio y un rango final. Yo le voy a decir que el masculino va a ser aceptado si es mayor o igual a 18 y al mismo tiempo si es menor a 35 años. Ese va a ser mi rango de edad y esa edad se debe cumplir. Nuevamente me apoyo del operador lógico y, porque también se tiene que cumplir que la estatura debe ser mayor a 1.70 y también se tiene que cumplir el peso. El peso de nuestro aspirante debe ser menor a 75 kilogramos. Entonces aquí podemos ver esto, vamos a hacer un paréntesis final y vamos a hacer un paréntesis acá inicial. ¿Y cómo se va a ejecutar esto? Muy atentos y atentas a esto. Él viene y ve los primeros paréntesis, va a ejecutar esto primero. Luego viene y mira los segundos paréntesis, los paréntesis más internos, que es esto, y va a ejecutar esto. Y luego va a ejecutar estos paréntesis que son más externos. Y ya luego, por último, va a ejecutar todos los paréntesis, los que están por fuera, que serían estos. Y aquí él va a hacer la relación. Supongamos que el usuario me ingresó m en minúscula. Bueno, entonces este es verdadero y este es falso, porque él me ingresó fue m, no masculino. Entonces, de esta comparación, gracias al operador lógico o, yo voy a obtener un resultado que en este caso es verdadero, porque las tablas de verdad me dicen que si alguno de los dos es verdadero, me retorna un verdadero cuando estoy trabajando con el operador lógico o. De ahí luego vengo y me concentro en este paréntesis. Él viene y hace estas relaciones. Supongamos que el usuario me ingresó el 20, entonces la edad es mayor o igual a 18, sí, este es verdadero. Y al mismo tiempo es menor a 35, sí, también es verdadero porque el 20 es mayor a 18
y al mismo tiempo es menor que 35 y estoy trabajando con el operador lógico y. Y las tablas de verdad me dicen que cuando los dos son verdaderos, me retorna un verdadero cuando estoy trabajando con el operador lógico y. Y ahí luego se concentra en este paréntesis. Acá lo tenemos, en este paréntesis. Y él dice, bueno, la estatura de su usuario es mayor a 1.70. Supongamos que él me ingresó 1.71. Sí, sí es verdadero. Y además el peso de su usuario es menor a 75. Supongamos que él me ingresó 70. Sí, también es verdadero. Entonces estas dos relaciones son verdaderas y estoy trabajando con el operador lógico y acá también con el operador lógico y. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que estas dos relaciones son verdaderas y cuando estoy trabajando con el operador lógico y obtengo que un verdadero. Entonces, por todo este paréntesis, este de acá y este de acá, inclusive este interno de acá de la edad de acá, ¿qué estoy obteniendo finalmente? Estoy obteniendo un verdadero. Estás obteniendo un verdadero. Y ya tengo dos resultados, este primero y este segundo. Y ya esto se va a ejecutar cuando ejecute el último paréntesis, que es este, el externo, el último. Y ese viene y dice, tengo un verdadero y tengo otro verdadero. ¿Y con qué operador lógico estoy trabajando? Con el operador lógico y. Con este operador lógico y. ¿Y qué voy a obtener al final? Al final de eso vas a obtener un verdadero y ese verdadero se le entrega a mi expresión lógica. Entonces por eso es muy importante el tema de los paréntesis y entenderlos y dominarlos porque nos va a ayudar un montón a no equivocarnos en el tema de las expresiones lógicas. Y aquí vamos a escribir la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Recordemos también el tema de la indentación y vamos a decirle bienvenido al equipo de baloncesto. ¿Por qué bienvenido? Porque él cumplió todas estas expresiones lógicas. Ingresó un género M o masculino y además tiene la edad correcta, la estatura y el peso. Entonces le vamos a decir que es bienvenido. Damos enter y nos paramos al mismo nivel de la palabra clave sí y aplicamos la palabra clave sí no. Y aquí no voy a ejecutar instrucciones internas, sino que nuevamente voy a aplicar un condicional. Entonces me voy con la palabra clave sí, con los paréntesis para la expresión lógica y además la palabra clave entonces y el editor de código me ayuda a autocompletarla y a cerrar mi respectivo sí gracias a la palabra clave fin sí y además la indentación acá como me ayudó acá. Exactamente igual. Ahora me voy a enfocar en mi expresión lógica y esta expresión lógica va a ser casi igual. Pero ahora vamos a hacer referencia a los requisitos cuando el género es femenino. Entonces me voy con género final. Este género final que me ingrese el usuario puede ser F o operador lógico o este género final puede ser igual a femenino. Doy un enter acá y además este usuario o usuaria debe cumplir otros requisitos adicionales. Entonces me voy con un paréntesis y nuevamente me voy con un paréntesis internos, que este hace referencia a la edad y la edad de la persona debe ser mayor a 16 años y ese rango de edad final, porque aquí estoy haciendo dicho rango de edades, debe ser menor a 35, igual que en el caso anterior. Y aquí tengo el tema de el rango de edad, que ese es mi paréntesis más interno. Pero además tengo que cumplir otras condiciones. Entonces me voy con el operador lógico y la estatura debe ser mayor o igual a 1.70. Es decir, como mínimo debes medir 1.70 y además el peso debe ser menor o igual a 60. Es decir, no puedes pesar más de 60 porque no cumples los requisitos. Y aquí vemos esta otra expresión lógica que se ejecuta exactamente igual porque el tema de los operadores lo estoy realizando igual que en la primera expresión, esta primera. Entonces, si cumple los requisitos correctamente, se ejecuta exactamente igual como lo expliqué acá, en esta primera expresión. Pero ahora va enfocada en esta expresión. ¿Por qué? Porque el usuario ingresó el género femenino, entonces él viene acá y el género es M o masculino, no, bueno, entonces después de estar acá, él viene, ejecuta el si no y ya se concentra en esta nueva condicional y en su
expresión lógica. Y supongamos que ingresó el género F o femenino y además cumplió todos estos requisitos. Bueno. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir bienvenida al equipo de baloncesto, pero aquí cambiamos la O por una A y aquí tenemos el tema de la indentación. Pero nuevamente me paro al mismo nivel de la palabra clave sí y aplico la palabra clave si no. Y aquí voy a hacer la condición por defecto. Es decir, en caso tal de que no se cumplió esta condición ni esta otra condición, entonces él llega acá y va a ejecutar acciones por el falso, porque ninguna de las expresiones anteriores se cumplió. Y me voy con la palabra clave escribir, porque aquí ya sí voy a ejecutar acciones, no voy a ejecutar nuevamente un condicional. Y voy a decir, sigue trabajando para la próxima convocatoria. Punto final. ¿Por qué le muestro este mensaje? Porque no cumplió los requisitos mínimos para entrar al equipo de baloncesto. Y obviamente esto lo hemos hecho anteriormente y vemos que tenemos un condicional anidado. No tenemos el condicional combinado todavía, pero ya lo vamos a tener. Solo quiero que vean que este programa estaría funcionando. Y vemos que el género de la persona va a ingresar M, la edad digamos que 23, la estatura digamos que 1.76, el peso digamos que 56 y aquí me dice bienvenido al equipo de baloncesto y funciona correctamente y además funciona correctamente con el género cuando sea femenino, pero en caso tal de que el género sea H y la persona tenga 12 años y la estatura sea 1.65 y el peso sea 34, aquí le digo, sigue trabajando para la próxima convocatoria porque primero el género no es válido. Ok, entonces ahí tengo que estar pendiente. También tengo el tema de la edad. Tienes 12 años, no cumples un requisito, este tampoco se cumple y este tampoco se cumple. No, mientras este sí se cumple, el peso sí, pero la estatura no, ni para femenino ni para masculino. Y la edad tampoco se cumple para femenino o para masculino. Entonces muestra, sigue trabajando. Pero ¿qué pasa cuando me ingresas un género que no esté en mi radar? H. Yo debería decirle que eso no está bien, que esos datos no es válido. Y además, si yo ejecuto nuevamente y ingreso otro género T y además ingreso una edad negativa y además ingreso una estatura negativa y además ingreso un peso negativo, yo tengo que controlar eso. Y aquí entra el condicional combinado. ¿Por qué? Porque yo debo decirle al usuario que cuando me ingrese datos no válidos como estos negativos no pueden existir en mi algoritmo, no pueden ejecutar procesos, yo debo controlar ese tema. Entonces aquí entra el condicional combinado y además me voy a hacer por acá una cadena vacía, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. ¿Para qué? Para poder separar estas secciones, que a mí siempre me gusta separar este tema. Cerremos esta parte y empecemos a trabajar en el condicional combinado. Y este condicional combinado nos va a decir lo siguiente. Palabra clave sí, expresión lógica que ahorita la hacemos, palabra clave entonces, y mi editor de código me ayuda a autocompletarla con el tema de la indentación y a cerrar mi estructura gracias a la palabra clave fin sí, como siempre. Y mi expresión lógica va direccionada a lo siguiente y empezamos con un paréntesis internos y decimos si el género final es igual a M o si el género final es igual a masculino, nuevamente operador lógico o, si el género final es igual a F o si el género final es igual a femenino, yo aquí me estoy haciendo la comparación que hice en esta primera condición anidada, masculino, F o femenino. Eso es como exactamente igual, esta parte, ¿cierto? Pero yo estoy haciendo esta condición o esta expresión lógica para cuando los datos no sean válidos. Entonces yo voy a agregar acá un operador lógico. ¿Y cuál es ese operador lógico? El no. Recuerden, tenemos el i, el o y el no, la negación, conjunción, disyunción y negación. Y yo aquí estoy diciendo, si el género final no es igual a M o si el género final
no es igual a masculino, o si el género final no es igual a F, o si el género final no es igual a femenino. Entonces vamos a ejecutar unas acciones. Es decir, yo le estoy diciendo, si el usuario me ingresa un género diferente a M o masculino, a F o femenino, vamos a ejecutar unas instrucciones internas. Y gracias al operador lógico O, yo estoy haciendo eso, yo le estoy diciendo eso al usuario en mi expresión lógica. ¿Por qué? Porque aquí le estoy diciendo si el género final es igual a M, pero aplicarle este operador lógico cambia el sentido de esa relación. Ya estoy diciendo si género final no es igual a M. Es muy importante y gracias a Dios pudimos trabajar con este operador lógico que no lo habíamos utilizado correctamente en todo el curso. Pero además yo también tengo que manejar otros datos, controlarlos. Entonces me voy nuevamente con el operador lógico O. En este caso no es I, sino que es O, porque él puede ingresar un género no válido o también puede ingresar una edad no válida que puede ser menor o igual a 0. Entonces quiere decir que me puede ingresar el 0 o valores negativos. Entonces yo también tengo que estar pendiente de eso. O también, operador lógico O, me puede ingresar una estatura menor o igual a 0, como lo vimos anteriormente. O también me puede ingresar un peso menor o igual a 0, como lo vimos anteriormente. Y aquí yo tengo mi expresión un poco más larga, un poco más completa, y aquí lo vemos. Pero aquí estoy utilizando los operadores lógicos O, y él viene y mira, bueno, aquí tengo estos paréntesis, aquí también tengo estos paréntesis, y por último tengo los paréntesis externos. Y él viene y se enfoca en este primer paréntesis. En caso tal de que yo haya ingresado el género de la H, entonces él viene y dice, ¿género es igual a M? No, falso. Esto es falso. O el género final es igual a masculino, falso. Yo estoy ingresando la H, entonces es falso, no es masculino. Igualmente con este. Género final es F, no, falso. O género final es igual femenino, falso. Entonces, ¿qué estoy obteniendo acá? Aquí estoy obteniendo un falso. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el operador lógico O y él me dice que cuando todas son falsas, él me retorna un resultado falso. Ok, entonces este es el falso. Pero él al ver que tiene un operador lógico llamado no, que se conoce como la negación, entonces ¿qué está haciendo acá? Está diciendo no es falso. No es falso. Y cuando yo le aplico este no a este falso, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener un verdadero. Yo obtengo un verdadero. ¿Por qué? Porque yo ingresé la H. Yo ingresé la H. Y yo estoy diciendo género final no es M, o género final no es masculino, o género final no es F, o género final no es femenino. Entonces, como estoy diciendo el no, al final, ¿qué obtengo? Tengo un verdadero. ¿Por qué? Porque es la verdad. Eso no es ni M, ni masculino, ni femenino, ni F. Es una H. Entonces, por eso es tan importante este operador lógico O. Vean que yo de solo las relaciones obtuve un falso, pero al aplicarle el operador lógico no, o el operador lógico de negación, obtuve que un verdadero. Entonces, al final, yo voy a obtener un verdadero. Un verdadero siempre lo va a obtener y eso es muy importante con este operador lógico O. Entonces él luego viene y se ubica acá. Supongamos que el usuario me ingresó una edad negativa. Bueno, entonces verdadero. Y también una estatura negativa, verdadero. Y un peso negativo. Entonces verdadero. Y aquí obtengo un resultado. Estoy trabajando con el operador lógico O. Entonces las tres relaciones son verdaderas. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener un verdadero acá. Y luego él viene y ya ejecuta el paréntesis externo, el de afuera. Y al ejecutar esa comparación está trabajando con ¿qué? Con este operador lógico O. Y obtengo una verdad y obtengo acá otra verdad. Y este operador lógico O me dice que cuando los dos son verdaderos o al menos uno es verdadero, me va a tener un verdadero. Y esto se le entrega ¿a dónde? A mi expresión lógica. Entonces esto funciona así. Y si esta expresión lógica me retorna un verdadero, ¿yo qué le voy a decir? Yo le voy a decir los datos ingresados
no son válidos. Punto final. Y nuevamente me paro al nivel de la palabra clave sí y aplico la palabra clave si no. Y si esta expresión lógica me retornó un falso, entonces eso quiere decir que el usuario me ingresó los datos correctamente. Entonces él viene acá, ah no, esto es falso, ah me ingresó datos correctamente, entonces viene acá y ejecuta la palabra clave si no, y acá ejecutaría los datos correctamente. ¿Y de dónde tengo esos datos correctamente? Acá, en esta expresión lógica combinada. Entonces la corto y la pego en la palabra clave, si no. Y acá podemos cerrar un poco y acá también. Y ahora podemos ver que tenemos un condicional compuesto y dentro de ese condicional compuesto tenemos un condicional anidado. Y aquí estamos combinando estructuras condicionales. Entonces nos vamos a ejecutar esto y supongamos que ingresamos un género no válido, una edad negativa, una estatura negativa y un peso negativo. Y ahora sí me dice que los datos no son válidos. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar con valores negativos. Yo estoy manejando eso. Y ya por último veamos el caso de femenino. Ingresemos la edad 23, ingresemos la estatura 1.76, ingresemos el peso 55. Y aquí nos dijo que sigue trabajando para la próxima convocatoria, entonces debe haber algún dato erróneo. Y es este, el del peso. El peso no debe ser mayor o igual a 60 kilogramos, sino que debe ser menor o igual, es decir, como máximo 60 kilogramos. Y yo al hacer ese ajuste, ya vengo acá y me dice que esa usuaria es bienvenida al equipo de baloncesto. Entonces sí podemos ver que un signo malo cambia el sentido de la operación, cambia el sentido de la expresión completamente. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Y eso era lo que yo estaba buscando, que estos datos para la mujer se cumplieran correctamente, y aquí lo podemos ver. Entonces ya tenemos este algoritmo que el planteamiento se puede ver que es sencillo, pero con estas expresiones lógicas se pone complejo. ¿Por qué? Porque debemos entender correctamente los operadores lógicos, los operadores relacionales, la jerarquía de los operadores como los paréntesis, conocer la estructura correctamente de un condicional compuesto, de uno anidado, entender cómo está funcionando este operador lógico no o negación. Entonces se ve simple el planteamiento, pero en realidad estamos poniendo a prueba y en función todos esos conocimientos que en este punto ya debemos dominar. Ahora nos vamos y guardamos este archivo. Nos vamos para nuestra carpeta principal del curso. Yo lo tengo acá, curso pseudocódigo. Y en esta parte me voy para condicionales, la carpeta 06-condicionales. Ahí tengo esta carpeta 04-condicionales combinados que ustedes también se crearon, supongo. Y acá tengo la carpeta ejercicio lista de reproducción 6 que estamos trabajando en esa. Y aquí nos creamos una carpeta que va a ser 03-ejercicio 3. Damos clic, ahí dentro vamos a tener la tarjeta de ejercicios número 3 que ustedes la pueden descargar en la descripción de este video. Y este nombre va a ser 01-equipo baloncesto. Damos enter, ahí lo tenemos guardado. Y ya podemos continuar y además porque nos damos cuenta que lo tenemos guardado por esto, porque aquí sale un nombre 01-equipo baloncesto que fue el que le dimos. Y ahora sí podemos continuar.